Boombox. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este lunes 11 de abril del año 2022. Comenzamos con noticias que tienen que ver con el estado de salud del exfutbolista Freddy Rincón, que es reservado y muy crítico después del accidente en el que el vehículo en el que se movilizaba la madrugada de este lunes se estrellara en el sur de Cali contra un bus del Mío. En las últimas horas, la Secretaría de Movilidad de Cali aseguró que el jugador era quien manejaba la camioneta 4x4 Ford, esto según una de las mujeres que viajaba con él. Sin embargo, el alcalde Jorge Iván Ospina aclaró que esto todavía es motivo de investigación y que el carro estaba sin SOAT desde diciembre del año 2021 y con infracciones pendientes por exceso de velocidad. Escuchemos al alcalde de Cali. Que el carro de placas UGR 410 pertenece al señor Tomás Humberto Díaz Valencia, un vehículo que tiene su SOAT no cancelado y que está reportado por infracciones en el sistema de información de la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Cali. En otras noticias, la Procuraduría General de la Nación recibió un informe de las fuerzas militares tras el operativo militar que se llevó a cabo el pasado 18 de marzo en la caseta comunal de la vereda Alto Remanso, esto en Puerto Leguízamo, Putumayo, donde murieron 11 personas que según la versión oficial eran disidentes de las FARC. Sin embargo, Blue Radio conoció que el Ministerio Público se encuentra todavía a la espera del expediente disciplinario de la investigación que abrió internamente el Ejército el pasado 4 de abril para definir si asume la investigación o si por el contrario esta queda en manos del Ejército. Precisamente el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, defendió la operación. Los elementos probatorios y evidencia física fueron recaudados a través de la Policía Judicial, quienes realizaron los actos urgentes en el lugar de los hechos, siguiendo estrictamente los protocolos establecidos. Tras este hecho, las reacciones no se han hecho esperar. El candidato presidencial Sergio Fajardo está pidiéndole a la Corte Suprema de Justicia garantizar la imparcialidad del fiscal en las investigaciones por esta operación del Ejército en el Putumayo. Esto pues dada su cercanía con el actual gobierno. Y también se refirió el candidato Gustavo Petro. Pienso crear el Ministerio de la Seguridad que acoja a la policía diferente al de defensa y la vuelva una policía, digamos, realmente cuerpo civil armado, que sea absolutamente respetuosa de las libertades y los derechos de toda la sociedad. Esa es su función constitucional. Por otro lado, para los próximos 12 y 13 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó al Estado colombiano a una audiencia pública para responder si se han realizado actividades de inteligencia ilegal desde diferentes organismos y si se han dado discursos estigmatizantes contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. La audiencia será presencial y se va a realizar en San José de Costa Rica. Esta será la primera vez que una organización defensora de los derechos humanos llegue a esta instancia en calidad de víctima, donde insistirán para que el Estado logre robustecer las políticas públicas enfocadas en la protección y seguridad de líderes y defensores. En noticias judiciales, Estados Unidos confirmó el pedido en extradición de la hermana de alias Otoniel, Nini Johanna Úsuga, conocida como alias La Negra, por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de activos como miembro del Clan del Golfo. Nini Johanna hizo parte del negocio del narcotráfico del máximo líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, y quien recientemente recibió el concepto favorable por parte de la Corte Suprema de Justicia para ser extraditado a los Estados Unidos. En noticias del país, desde el Servicio Geológico Colombiano confirmaron que a las 5:13 de la tarde de este lunes se registró una señal sísmica de fluidos con una emisión de ceniza asociada a ella en el Nevado del Ruiz. La columna de vapor, gases y ceniza alcanzó una altura de 3.258 metros con dirección vertical y una leve dispersión hacia el norte. Esta fue visible desde la mayoría de las cámaras instaladas en el área del volcán y desde la ciudad de Manizales y Pereira. Las autoridades hacen énfasis en que el fenómeno observado es un fenómeno recurrente en la actividad del volcán, que en muchas ocasiones no es posible observarlo debido a las condiciones climáticas que comúnmente imperan en esa zona.
En otras informaciones, fue encontrado sin vida el último desaparecido tras la tragedia de Abriaquí en Antioquia. La comunidad, los bomberos de Frontino y de Abriaquí rescataron el cadáver de don Jesús Antonio Cruz después de 5 días de la emergencia en la mina El Porvenir, en la vereda La Antigua, en el municipio de Abriaquí, esto en el occidente de Antioquia. El cuerpo sin vida, que fue ubicado entre la empalizada que cayó en cercanías a la cocina de la empresa, ya fue trasladado al hospital de Frontino, en donde se harán los procedimientos judiciales para luego entregarlo a su familia. En información de servicio, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, a través de una sesión informativa, confirmó que debido a las miles de solicitudes que han llegado, las citas disponibles para sacar la visa B1 y B2, las cuales se usan para negocios y turismo, están para el año 2024. Sin embargo, habrá algunas excepciones a las que la embajada les dará trámite, eso sí, debidamente justificadas ante la Embajada de los Estados Unidos en Colombia. Por otro lado, el jefe adjunto de visas para no migrantes en Colombia aclaró que tienen como prioridad la expedición de visas con letras FMJHLPO, las cuales usualmente son para estudiantes, procesos de intercambio y personas que viajan a trabajar a los Estados Unidos por solicitud de su empresa. Escuchemos a Will, quien es el jefe adjunto de visas para no migrantes. Estamos empezando ya mañana, martes, el 12 de abril, un nuevo proceso para la expedición de visas sin entrevista. En este proceso nuevo, cuando una persona llena su aplicación de visa en nuestro sistema, el sistema va a decir si la persona califica para la visa sin entrevista. En este momento, si el solicitante califica para la visa sin entrevista, el sistema va a ofrecer una cita para dejar el pasaporte en nuestra oficina acá en Bogotá. Y ese es el cambio. Hablamos ahora de COVID-19 porque el Ministerio de Salud confirmó 301 nuevos casos de coronavirus en el país, con lo que la cifra llega a 6.088.335 en total. Asimismo, notificaron que la cifra de muertos en Colombia llegó a 139.725 tras el fallecimiento de 6 personas más en las últimas 24 horas. En información internacional, un colombiano es acusado de difundir noticias falsas sobre la campaña militar rusa y piden su captura. El Comité de Instrucción de Rusia pidió prisión preventiva para esta persona acusada de difundir en las redes sociales noticias falsas sobre la campaña militar rusa en Ucrania, cargo que podría costarle hasta 10 años de cárcel. Este ciudadano colombiano se le incrimina el delito tipificado en el artículo 207 del Código Penal ruso, que castiga la difusión pública de información falsa bajo la apariencia de informaciones verídicas sobre las Fuerzas Armadas de Rusia. Según informó la agencia Interfax, la Corte recibió la petición de los instructores del caso de aplicar al ciudadano colombiano Giraldo Saray Alberto Enrique la medida de prisión cautelar. Y finalizamos con deportes porque en la segunda etapa de la Vuelta a Turquía, Nairo Quintana entró descolgado tras sufrir una caída a 3 kilómetros de la meta. El ciclista colombiano del Arkea sufrió daños en el hombro izquierdo, rodilla y cadera, y aunque ensangrentado, pudo subirse a la bicicleta y completar la etapa. Aunque fue aparatosa, la caída no generó graves consecuencias en el ciclista. Hasta acá esta actualización noticiosa. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com y tampoco olviden activar la campanita para futuras actualizaciones. Boombox.